Entonces, hola, hoy vamos a hablar del síndrome de regresión caudal. Yo soy Karen Torres Vázquez, residente de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Fundación Valle del Lili y la Universidad ICESI. Entonces, sepamos que los síndromes de regresión caudal, pues es un desorden congénito raro que se caracteriza por la detención en el crecimiento del segmento caudal de la médula espinal. Está asociado con un espectro de alteraciones sistémicas que más adelante vamos a conocer cuáles son algunas de ellas. Y dentro de estas alteraciones, los sistemas que más frecuentemente van a estar afectados son el tracto gastrointestinal, van a haber alteraciones neurales, alteraciones ortopédicas y alteraciones en el tracto genitourinario. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando veamos a un paciente que tiene un ano imperforado, principalmente de una pensar que puede tener un síndrome de regresión caudal, se presentan entre el 0,1% al 0,5% de los recién nacidos y se caracteriza por un desarrollo incompleto del sacro, aunque en algunas ocasiones puede comprometer los segmentos torácicos y o lumbares. Está asociado a disrafismos abiertos o cerrados y también está frecuentemente asociado a la médula anclada. Entonces, ¿por qué se generan estos síndromes de regresión caudal? Porque hay una alteración en útero en la formación de las capas germinales y de la notocorda, que esto se debe dar más o menos a la tercera semana de gestación. Entonces, en algunos de los espectros de otras enfermedades que va a estar muy asociado es en el Bacter, que ya sabemos que corresponde a los defectos vertebrales, a la atresia anal, a los defectos cardíacos, a la atresia esofágica, ahí pueden haber fístulas traqueosofágicas, alteraciones renales o anomalías de las extremidades. El síndrome de Currarino también está muy asociado y este se caracteriza por malformaciones anorrectales, por defectos óseos sacrococcígeos que podemos encontrar que los pacientes principalmente tienen un M sacro con una S1 rudimentaria que puede estar hipoplásica o puede estar ausente. También pueden presentar masas presacras que van a corresponder al meningocele sacro anterior, pueden haber teratomas maduros o pueden haber quistes dermoides o epidermoides. Y el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kauser-Hauser pues se refiere a una aplasia o agenesia uterina y vaginal que va a estar acompañada de anomalías del tracto genitourinario y va a estar acompañada de anomalías vertebrales hasta en un 10%. Y el síndrome de OIS se caracteriza por la presencia de onfalocele, la extrofia vesical, el ano imperforado y defectos espinales. Estos son como los que con mayor frecuencia se asocian al síndrome de regresión caudal. Entonces, un poco la fisiopatología, pues entonces está descrito que estos como aspectos pueden ser factores de riesgo o que es algo como multifactorial que va a predisponer que el paciente curse con este síndrome. Tiene una predisposición genética, tiene asociación también a la hipoperfusión vascular y también está descrito que las madres que tienen diabetes mellitus hay una prevalencia de niños que nacen con estos síndromes de 1 en 350 nacidos vivos. También se piensa que la exposición de la madre durante el embarazo a la cocaína y al alcohol también puede estar asociada y en cuanto a la hipoperfusión vascular, pues también puede ser debida al robo vascular fetal, a la hipoxemia fetal o el desbalance de aminoácidos durante la gestación. Entonces, la clínica, pues vamos a ver pacientes que tienen una pelvis pequeña, que sus glúteos son pequeños y planos, que tienen estos hoyuelos que vemos aquí en la parte posterior, bilaterales en los glúteos, que tienen una hendidura interglútea corta, como lo podemos ver en este paciente de esta foto, que tienen vejiga neurogénica o que pueden tener diferentes grados de deformidades en las extremidades, como son atrofias o pie de quino varo y también pueden presentar displasia de cadera.
En cuanto al tracto genitourinario, estos pacientes pueden tener riñón en herradura, como es el caso de esta ecografía de la institución, en donde vemos pues un corte axial, donde estamos viendo que está el riñón en herradura unido por sus polos inferiores. También puede estar asociado a anormalidades mullerianas y en cuanto al tracto gastrointestinal, está escrito que se pueden encontrar atresia duodenal, ano imperforado o también pueden tener malrotaciones intestinales. Listo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la literatura en donde estamos viendo estas radiografías. Esta es anteroposterior y esta es lateral, en donde vemos que hay una genesia lumbosacro y donde estamos viendo que, pues de los cuerpos lumbosacros, vemos que el pubis y el isquion son hipoplásicos, que tiene hipoplasia de sus extremidades y que, como lo mostramos aquí en esta gráfica, hay una fusión de los alerones ilíacos, que esto es lo que va a generar que haya esta pelvis como tan pequeñita. Acá también tenemos otros ejemplos en radiografía donde podemos ver que hay hemivértebras lumbares, hay agenesia parcial de los huesos del sacro, que lo podemos ver tanto en las proyecciones anteroposteriores como en las laterales, y que en este caso estamos viendo un ejemplo de pues este paciente también presentaba pie equinovaro, que como les dije previamente es una de las malformaciones de las extremidades que podemos encontrar. Acá tenemos una resonancia magnética potenciada en T2, donde estamos viendo que el cono medular finaliza más o menos en esta proyección coronal. Vemos que el cono medular está terminando a la altura de T9. Estamos viendo que el EV1 es de una configuración anómala, no es una vértebra como usualmente vemos los cuerpos lumbares, y vemos que no hay cuerpos vertebrales a partir de L2 en adelante. También vemos que este paciente no tiene alerones ilíacos y vemos que la vejiga se encuentra protruida hacia la pared abdominal anterior. Entonces, pues todos estos hallazgos están presentes en este paciente que tiene un síndrome de regresión caudal. Acá tenemos otra resonancia magnética en donde podemos ver en este corte coronal, en estos sagitales, este coronal y en este axial, nuevamente vemos un defecto de la segmentación lumbar, pues estas vértebras no se encuentran configuradas de manera adecuada, sino que son hemivértebras, estamos aquí ya en las regiones lumbares bajas. También vemos que hay una agenesia parcial del sacro, porque acá tenemos como un cuerpo de S1 rudimentario, y también el paciente presenta siringomielia, que es una también de las asociaciones que pueden tener estos pacientes, y que el cono medular está atado como a una estructura grasa de morfología irregular, que también acá también lo podemos ver. Entonces, pues todo esto nos habla de que es un síndrome de regresión caudal. Listo. Acá tenemos otro ejemplo de radiografías lateral y AP, en donde vemos también nuevamente unos huesos ilíacos muy, muy pequeños, los isquions también, y el paciente tiene esta disposición que es pues rígida de sus miembros inferiores. No vemos los cuerpos vertebrales sacros, o sea, vemos que realmente falta un segmento muy, muy extenso de la columna distal, y pues también tiene una alteración en la disposición de los segmentos torácicos y por ende de los arcos costales. Listo. Entonces, uno de los artículos que revisé nos proponía, o sea, cuál es el abordaje que se debe hacer en estos pacientes. En algunos casos, el diagnóstico se puede hacer prenatal. Entonces, cuando les hacen a las madres las ecografías prenatales, pues si es un paciente que tiene una morfología y un fenotipo normal, pues no pasa nada. Pero cuando se empiezan a encontrar hallazgos anormales, pues entonces hay que evaluar si la madre tiene alguno de esos factores de riesgo de los que hablamos previamente, como la
diabetes mellitus o la exposición al alcohol o la exposición a la cocaína. Y si es así, junto a los hallazgos anormales, pues entonces el paciente se le debe hacer una resonancia magnética in útero, especialmente cuando tienen más de 28 semanas. Y si se ve que tiene a la resonancia magnética hay hallazgos, pues que hagan sospechar un síndrome de regresión caudal, pues si se llegan a detectar alguna malformación, si no se detectan, pues se le hacen simplemente imágenes de control. Y si se le llegan a detectar alguna malformación, pues entonces luego toca hacer una imagen dirigida para cada una de las alteraciones que presente el paciente, y de acuerdo a los hallazgos que encuentren en esos estudios de extensión, pues asimismo se les debe dar el tratamiento. Entonces se debe hacer, digamos, una valoración de musculoesquelética, mirar cómo está toda la médula, mirar cómo están los huesos axiales, cómo están las extremidades, cómo están los huesos de la pelvis, mirar en fluoroscopia, se puede hacer mirar como si tiene malformaciones urogenitales, si tiene malformaciones anorrectales. También está escrito que se les debe hacer uroflujometrías, y también valorar a través de rayos X o de tomografía cómo está el abdomen, los órganos pues intraabdominales, los pélvicos, y cómo están en general todas las estructuras corporales. Y para evaluar a través de la resonancia magnética, pues vamos a ver la médula, y pues como toda la pelvis y parte de la región abdominal la podemos caracterizar mejor con la resonancia, especialmente si son pacientes que tienen estas alteraciones mullerianas, se pueden caracterizar mejor a través de resonancia. Y pues de acuerdo a eso, pues se debe remitir o pues debe valorarlo el ortopedista, o lo debe valorar pues todo el grupo multidisciplinario. Si es el caso de alteraciones del tracto urogenital, pues el urólogo, el ginecólogo en el caso de que sea femenina, y el pediatra o cirujano pediátrico, y también los neurocirujanos. Y también es muy importante pues que estos niños vayan a rehabilitación física, no para revertir todo esto, porque esto ya es algo congénito, sino para mejorar el pronóstico y que los niños puedan tener una mejor, pues como pronóstico, y puedan tener una mejor control de su cuerpo y una mejor calidad de vida.